Vamos a ir de inmediato a Lucas capítulo 24, versículo 38. Evangelio según San Lucas, versículo 24, capítulo 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 38. Este es un poco un antecedente, una base de algo que compartíamos la semana anterior. Y la palabra me dice lo siguiente, que Jesús se acerca a aquellos caminantes de Emaús. Hablamos de las diferentes cosas que estaban aconteciendo en ese caminar de esos discípulos. Y caminaba Jesús ya con ellos. Y entonces en este versículo, y acuérdense que cuando Él habla, usted y yo debemos de poner atención, porque Él no se anda por las ramas, Él va directo a una problemática. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro corazón, Él sabe nuestras necesidades, Él sabe para dónde vamos y sabe nuestro origen y sabe nuestro destino. Y aquellos hombres tenían que haber permanecido en Jerusalén. Sin embargo, algo pasaba en su mente, algo pasaba en su corazón y salieron rumbo a Emaús, un lugar diferente a Jerusalén, un lugar quizás de calidez, buscando algo que necesitaban. Y sin darse cuenta, el maestro empieza a caminar con ellos. Y después de una serie de cuestiones ahí que se empezaron a evidenciar en la plática de aquellos hombres, viene esta pregunta que es muy importante. Y te lo dice a ti y me lo dice a mí. ¿Por qué están turbados? ¿Cuáles son las causas? Dirían por ahí, la causa, el motivo, la razón por la cual muchas ocasiones te encuentras turbado. Y implica que cuando vas a cierto destino y estás turbado, quizás te detienes. Que cuando estás concentrado en una cosa y de repente aparece algo extraño y te turbas, te detienes de lo que estás haciendo. Turbación implica detenerte. Turbación implica no avanzar. Turbación implica confusión. Turbación implica problemas en la mente. Y Jesús dice, ¿por qué estás turbado? ¿Por qué ustedes están turbados? Van hacia Emaús y la pregunta es que en todas sus pláticas, en todo lo que ustedes han expresado, en todas sus diversas inquietudes que me han mostrado o que han hablado, hay un punto donde encuentro que sus mentes están turbadas. Y el problema no es que tu mente esté turbada. El problema es que cuando tu mente está turbada, cuando nuestra mente está turbada, empiezan a bajar pensamientos al corazón. El problema es que los pensamientos de tu corazón están alimentados por cosas que te han turbado. Y han encontrado cabida en tu corazón, un corazón que en muchas ocasiones está vacío o no está firmado en la palabra. De hecho, el pasaje en sí, en el contexto general, estos discípulos no creían lo que habían dicho ya algunas mujeres, otros discípulos por ahí. No creían acerca de la resurrección de Jesús. Era difícil de creer, era complicado creer. Y entonces van en su camino y en sus pláticas reflejan precisamente esto que estaba en su corazón, esto que abundó en su corazón. Al momento de que están con Jesús y no lo reconocen, Jesús dice, ustedes tienen un problema en su mente está turbada, está confusa. Su mente está envuelta en muchos pensamientos, o más que todo está creando algunos pensamientos
Cuando llegan esos pensamientos, se constituyen en el centro de su pensamiento, su manera de pensar y su manera de sentir. Y esos pensamientos que ustedes hoy tienen en el corazón son productos de turbación, confusión, incredulidad, temores, inquietudes, falta de esperanza, falta de muchas cosas. Ese es el contexto general. Ese es el contexto general de esta palabra que yo espero que el Señor nos ayude. Me interesa que podamos sacarle provecho a esta palabra. Si se da cuenta, está en Lucas 24:38. Pero quiero irme a un punto en el cual platicaba con alguna persona por ahí y le decía: entiende que lo que te pasa a ti es algo que le pasa a todo mundo. O sea, algunas veces pensamos que nosotros tenemos, o que lo que estamos pasando o lo que estamos viviendo somos los únicos. Déjame decirte que no hay prácticamente nadie de nosotros que en algún momento en esta semana, por no decir hoy, haya habido momentos que nos han turbado. Hay momentos que traen preocupaciones, que traen inquietudes. Hay momentos que empiezan a generar una serie de ambientes que tarde o temprano empiezan a llenar tu corazón. Quiero decirle de esta manera: algunas veces nosotros decimos cuando platicamos con alguien: oye, es que eso que estás viviendo, ese temor, eso que tú estás experimentando, la verdad es que es bien fácil de salir de eso. Y empiezas a darle una serie de recomendaciones. Está como cuando te enfermas. Yo tomé esto, o me recomendaron esto, o vi esto, y te empiezas a medicar de todas las cosas y empiezas a dar remedios y recomendaciones sin saber exactamente cuál es la problemática de esa persona. Piensas tú que esa persona está viviendo exactamente lo mismo que tú. Y no hay tal. Quizás no está viviendo lo mismo que tú, pero déjame decirte, seguramente está viviendo cosas como tú, en una manera especial y particular. ¿A qué me refiero? Miedos todos tenemos. El miedo es una cuestión que en mayor grado o menor grado se va a manifestar. Vamos a decir que cada quien tenemos temor a nuestros propios monstruos. Quizás a ti no te asusta alguna cosa. Quizás tú no le tienes temor a ciertas cosas. Pero hay otras cosas a las cuales sí les tienes temor. Y no me quiero meter con insectos, ¿verdad? A lo mejor algunos tú los agarras de las patitas, ¿verdad? Y los tiras a la basura. Otros ni siquiera lo pueden ver. Hagan un brinco, nada más lo ve. Pero seguramente tú le tienes temor a algo. Seguramente tú has experimentado en un momento cuestiones donde ha venido ese temor, ese miedo, porque todos tenemos, déjame decirle, cada uno tenemos nuestros propios monstruos. Me refiero a cosas que nos impactan, cosas que nos turban, cosas que afectan nuestra mente y por lo tanto afectan nuestro corazón, o nuestro corazón es afectado por los pensamientos de nuestra mente. Son cosas que no podemos evitar. Se dice en forma general que el ser humano, aquí me gustaría casi entrar en un tiempo como 100 mexicanos dijeron. ¿Cuál crees tú que va a ser el monstruo más importante ahí, al cual todos le tememos? Y quizás a lo mejor aparecen cosas que yo no me imaginaba, pero para alguna gente, insisto, puede ser un punto relevante, un punto
donde se manifiestan y emergen las fragilidades de su corazón. Pero yo quiero darte un panorama general, e insisto, esto puede ser tan amplio como cada uno de los que estamos aquí, cada uno expresando sus temores, pero en forma general el hombre pasa por, en este espectro de puntos que pueden generar temores, inquietudes, incertidumbre. Uno de ellos es el abandono. Y eso lo manifestamos desde chiquitillos. Si ahorita Coral suelta al pequeño, usted va a escuchar que va a decir: ¿dónde estoy? ¿Con quién me dejaste? Estos brazos no los conozco. Si dejamos a los pequeños en algún lugar, inmediatamente ellos van a reaccionar porque necesitan la calidad de un cuerpo. Y eso es desde pequeñito. El abandono es algo que, en una forma general, todos tenemos un X nivel de temor. También viene un nivel que entre tanto vas avanzando, y este es un nivel constante. Ya no voy a hablar porque todos me rechazan. Rechazo. Tienes temor al rechazo. No me voy a juntar con tales personas, o no voy a ir con tales personas porque todos ellos traen carro y yo no traigo carro. Todos ellos traen X tipo de vestimenta y me van a rechazar. No me van a aceptar. La no aceptación. ¿Qué tal si me cambio de escuela? No me cambien de salón. No me quiten a mis amiguitos o a mis amiguitas. El rechazo es algo que siempre tenemos un X temor. Llegará un tiempo también donde tengas problema con la incapacidad de responder. ¿Qué pasa si falto? ¿Tengo todo listo para que mi familia esté protegida? Las cosas cambiaron y ahora estoy en un punto de incapacidad. ¿Qué es lo que en un momento sucederá si esto no se da, si este negocio no se da? Incapacidad. Obviamente tenemos siempre temores al cambio. El cambio es algo que es constante en tu físico, en tu desarrollo natural, y el cambio es: ¿qué tal si un día no tengo cinturita de avispa? ¿Qué tal si un día las cosas son diferentes? ¿Qué tal si un día sucede esto? ¿Qué tal si no tengo la salud? Temor a la enfermedad y todo eso, la incertidumbre al cambio, al deterioro físico y mental. Algunos nada sabemos acerca del futuro, y en el futuro hay temores. ¿Qué pasará mañana? Hoy no lo sé, pero ¿qué pasará mañana? ¿Qué acontecerá? Desconozco lo que habrá. Hay situaciones de fracaso. Ya has fracasado una ocasión y ahora tienes temor de volver a fracasar en una nueva empresa, en una nueva relación, en un nuevo intento de levantarte. El fracaso es algo constante. Tienes temor a la soledad. Tenemos temor a la soledad en forma general. No sabemos cómo será nuestra vida más adelante. Acuérdese de esto: entre tanto pasa el tiempo, usted no pierde amigos, solamente descubren los que son verdaderos. Va de nuevo. Al paso del tiempo, usted no pierde amigos, solamente ha descubierto cuáles son los verdaderos. Y finalmente, ya a ciertas alturas de la vida, ya en la tercera, cuarta o quinta edad, increíblemente vuelve el temor ¿a qué? Al abandono. ¿Qué pasará cuando tenga X número de años?
¿Qué pasará con mi vida al final de ella? ¿Con quién iré a parar? ¿En dónde iré a parar? Esos hijos que ya no me hablan, esos amigos que ya no me buscan, esa gente que no, aparentemente no le interesa. Tantas personas me ponían like y ahora le pongo algo y ni un like. Y me doy cuenta que empiezo a tener un problema bien serio, donde el apóstol Pablo en algún momento en su ministerio dice, porque todos me abandonaron. En mi propósito final, todos me abandonaron. Qué duro. Qué duro es llegar al final de su carrera, cuando él lo dice en una forma muy directa: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, echado para adelante, con naufragios, con azotes, a pesar de todo. Y en una de sus cartas a uno de sus amados dice, porque todos me han abandonado. El abandono es parte de la vida del ser humano. En diferentes formas vas tú experimentando ese abandono. Y algunos, pues como ya traíamos ahí ciertos indicadores del pasado, cuando no sucede algunos detalles, es un problema serio. Vuelve a repetirse, vuelve a salir, vuelve a emerger ese sentimiento de que, ¿dónde están? ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Donde quiera que los busco, no los hallo, no los encuentro. No es sencillo. Todo ese tipo de pensamientos o esas cuestiones que pueden acontecer en la vida, más los que 100 mexicanos dijeron, traen cosas que cuando suceden turban tu mente, y entonces son esos sentimientos, esas emociones son las que alimentan tu corazón. Por eso cuando se acerca Jesús dice, ¿por qué estás turbado? Es más, ¿por cuál de todas estas cosas estás turbado? ¿Y por qué vienen a su corazón estos pensamientos? ¿Por qué ustedes están hablando como están hablando y están viviendo y están experimentando y están en este momento de su vida en esta forma de desaliento? ¿Por qué no creyeron a las Escrituras? ¿Por qué no creyeron que yo iba a resucitar? Palabras más, palabras menos, Jesús se lo dice más adelante. Y por ahí veíamos un pasaje que era interesante, cuando Jesús aparenta irse de lejos y ellos lo obligan a quedarse. Ellos le obligan a quedarse. Quizás una pregunta sería, oye, ¿cómo sabes que traemos la mente turbada? Es muy sencillo, por la forma como hablan, por la forma como caminas, por la forma como eres. Nunca le preguntes a una persona, no es necesario que te dé información de su vida. Si tú eres un buen observador, observa su comportamiento. Observa el comportamiento, nunca falla. Si tú sabes entender el comportamiento de alguien y tú lo conoces a profundidad, ese no falla. Eso pasa hasta en un matrimonio. Pasa con gente cercana. ¿Por qué estás callada, mujer? Algo pasa. ¿O por qué estás tan contenta? Algo compraste. ¿Por qué estás así? ¿Porque te habló tal persona que aprecias mucho? ¿O te deprimiste porque te habló la que no querías que te hablara? Tarde o temprano, insisto, nuestro comportamiento empieza a afectar nuestra mente, o las cosas externas empiezan a afectar nuestra mente, los temores, cada uno sus propios monstruos, y tarde o temprano eso viene a
ser la forma, la manera en la cual pensamos. Déjeme aquí mencionarle algunas cosas. Recuerdo que, esto no es 100 mexicanos dijeron, pero lo voy a hacer porque así lo percibo. Pero antes voy a hacer un pequeño paréntesis. Recuerdo, algunas veces les he platicado, cuando yo estaba en General Electric, había una persona que, un compañero, era mi jefe de hecho, y él se murió de todo lo que le dijeron, literalmente. Porque él estaba en una plática con todos nosotros, estábamos ahí hablando de algunas cosas personales y no, es que a mí me duele el dedo meñique de mi mano izquierda, a mí también, y ahí me duele más. Y no solamente el meñique, sino el índice también. Y el otro por ahí, no, también, oye, y yo tengo piedra, yo también. Y las mías son más grandotas. Y hasta preciosas. Y me duele la espalda, yo también. Es más, el enfermo, yo no sé, ahora con tantos nombres raros ahí, yo sé que por aquí hay gente muy preparada en el sentido de medicina, pero oye, ya sacan ácidos por todos lados, oye. Que ácido para el cabello y que ácido para que sientas así, que para que no sientas para acá y que para que se te suba y que para que te baje y para que no sé qué tanto, hasta con nombres medio raros, o sea, o extremos, ya no sabe uno ni qué onda, ¿no? Pero vuelvo acá a mi compañero, y él, es más, le podía poner de esta manera, yo sé que ustedes no van película, pero él era la suma de todos los miedos. Era la suma de todas las enfermedades. ¿Cuál tienes tú? Yo también. A ver, ¿alguien diga una enfermedad que no tenga? Yo también. Es más, porque no quiero que me falte ninguna. ¿De qué se murió? De todas las enfermedades que tenía. Ya no supimos ni de qué se murió, porque ciertamente alguna de ellas le iba a tener por ahí. Y se murió pues, de una de ellas o de la suma de todas las enfermedades que acumuló en su mente y en su corazón y en su cuerpo, y murió. Por cierto, mientras hacía él una evaluación de todos sus males, él nomás prendía un cerillo en la mañana y la última cajetilla de cigarrillos se la acababa por la tarde. Los pulmones llenos de humo. Pero ese no era el problema. Eso era una manera de liberar sus problemas, de todas sus enfermedades. Y el hombre se echaba 3 cajetillas al día. Con un cigarro prendía el otro, con un cigarro prendía el otro, con un cigarro prendía el otro. ¿De qué se murió? De que le dolía el dedo chiquito, ¿no? ¿Por qué le comento esto? Porque voy a mencionar algunas cosas que están en la Biblia y que yo no espero que lo incluya en su lista de males. Voy a mencionarle algunas cosas, no quiero, de esa nunca me he quejado. De esa no la conocía. Qué bueno que el pastor y que está en la Biblia, que también me dice que estas cosas están por ahí. Quejas, perdón, de enfermedades. Una nación vivió en oscuridad, en aflicción, en angustia, con pesados yugos. Vivió en tinieblas, en valle de sombra de muerte, en opresión. Estuvo expuesta a espada, a hurto, a cautiverio, a oprobio y vergüenza. Y todo eso turbaba la mente de una nación. Todo eso turbaba la mente de una nación. Permítame repetirlo
en aflicción, en angustia, bajo pesados yugos, en tinieblas, en valle de sombra de muerte, en opresión, expuestos siempre a espada, siempre a cautiverio, siempre a hurto y por lo tanto a oprobio y vergüenza. Estos discípulos que estamos hablando por aquí, en sus pláticas solamente lo que expresaban era su angustia, su desesperanza. Sus pláticas eran falta de contenido. En ninguna reflejaban lo que el Señor había dicho. En ninguna de sus conversaciones hablaba de un solo versículo de la Biblia. Ellos estaban envueltos en sus pláticas, pláticas vanas, insisto, sin contenido, sin sustento. Entre ellos había, por lo tanto, disensiones estériles, discutían sin sentido. Sus caminos eran totalmente opuestos al propósito, se alejaban cada vez más del propósito. Estaban, por lo tanto, tristes, eran insensatos, tardos de corazón para creer, espantados, turbados, aislados, encerrados, cautivos sin discernir el Espíritu. Eso era lo que permeaba. Por eso Jesús les dice: ¿por qué están turbados? Y todos estos vienen a traer pensamientos al corazón. ¿Qué es lo que ustedes están expresando con su boca? Ese hombre desamparado, Pablo, quizás refleja un poco o mucho lo que Jesús enseñó acerca de los hombres en forma general, ahí en Mateo 11, 28 y 29. Cuando decía: ustedes están trabajados, cansados, vacíos, en depresión, bajo estrés, con ansiedad y en profunda soledad. Cada uno tenemos nuestros propios problemas. Cada uno podemos hasta especificarlo, ampliarlo, e insisto, cada quien podemos hablar de que si no te preocupabas por algo, yo tengo algo que puedo compartirte para que te preocupes. Tengo tanto de qué preocuparme que te tengo para repartir. Quiero que vaya conmigo, vamos a poner un versículo por ahí, por favor. Déjame ver si lo encuentro así rápido. Romanos 7, versículo 24. Ese es un hombre solo. Es un hombre con sus propios problemas. Y hay un tiempo especial en la vida de Pablo donde él dice: miserable de mí. Algo estaba turbando su mente, que trae a su corazón, lo hace expresar algo, una palabra que es bastante fuerte. Yo siempre he dicho, este es un extremo. Alguno, no, mejor no quiero preguntar, porque no va a ser que me digan que sí. Soy un miserable. Miserable de mí. Este hombre estaba viviendo algo en una problemática personal, en una área de su vida que lo hacía sentirse miserable, y lo expresa. Acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca. Para él está en una situación bastante compleja, está delante de Dios, pero él se siente, y dile al que está a tu lado: estamos hablando de gente que es cristiana. O sea, ¿los cristianos se pueden sentir miserables? No sé. Aquí hay un hombre que él dice: me siento miserable, flojo, ojeroso y sin ilusiones. Soy un miserable. Él hace una recapitulación, tiene una área específica en su vida que requiere, es más, que no puede con ella. Se siente miserable. Todo se le amontonó. Empieza a pensar en su pasado, empieza a pensar en su
presente y ve con poca objetividad su futuro. Y lo que sale de su corazón ante tal turbación de mente, que luego baja a su corazón y dice: soy un miserable, miserable de mí. ¿Quién me librará de mi problema? De mi problema. ¿La carne es un problema? Claro que la carne es un problema. Él está siendo honesto en un problema que él está viviendo. Dice: ¿quién me podrá librar de algo que me hace sentir verdaderamente no agradable, pero real? Me hace sentir que soy una persona miserable. Vaya conmigo rápidamente a Isaías capítulo número 9, nada más para darle un contexto rápido de algo que me parece interesante. Capítulo 9, miren lo que dice aquí. Esto es cuando yo le hablaba de la problemática, no a nivel personal, no de los discípulos, sino le hablo de una nación. Una nación que estaba en un proceso de formación, en un proceso, en este sentido, casi de caer en cautiverio, o ya prácticamente avisándoles que van a ir al cautiverio, que las cosas no van a estar bien. Sin embargo, viene una palabra profética, viene una palabra que trae esperanza. Y le dicen: mira, eso que tú sientes, esas tinieblas, entiéndelo, no son para siempre. No son para siempre. Hay cosas que vienen a tu mente, hay cosas que se meten en tu corazón, hay cosas que te turban, hay cosas que son difíciles de vivir, hay momentos que son complicados, pero no debe de ser para siempre. Tu vida no debe de ser una constante, una problemática de esta naturaleza, porque simplemente ni vas a poder vivir, ni vas a dejar vivir y te vas a sentir miserable, abandonado, olvidado, sin esperanza. La oscuridad no debe de ser nunca para siempre. Y viene por eso la palabra profética para decirle a un pueblo: lo que estás viviendo no es para siempre. Lo que estás enfrentando no es para siempre. No creas que las cosas de Dios, en los procesos de Dios, están exentas de problemas, pero entiende que hay cosas que no son para siempre. Porque Dios sabe nuestra fragilidad. Porque Dios sabe nuestro tiempo limitado de vida, de existencia. Porque Dios nos conoce bien desde el principio y sabe que no podríamos tolerar toda una vida de pura problemática, de pura oscuridad. Pero hay oscuridad. Hay oscuridad. Miren lo que dice aquí: no debe ser para siempre para la que esta hora, para la que ahora está en angustia. Algunas veces por ahí, ¿verdad?, en nuestro magnífico y precioso español, no solamente positivamente a alguien le llamaron Milagros como nombre, pero a otra le pusieron Doña Angustias. Y si no lo tiene por nombre, lo tiene por apodo. Angustias. En la angustia se hace angosto el corazón, la oscuridad se hace profunda. Es una realidad que aquí hay una problemática. Así como Pablo decía: ¿quién me puede librar de esto? Hay una problemática. Y sentimos que estamos atados, cautivos, ahí esclavizados, y que esto va a ser por los siglos de los siglos. La palabra de Dios siempre viene a darte esperanza. No importa lo profundo de tu angustia, no importa lo que la gente diga,
Y te quiero decir una verdad. Estas son realidades que tú quizás estás viviendo. Y aunque te digan que no las estás viviendo, tú sabes que sí las estás viviendo. Y no podemos negarlas. Aunque alguna persona se pueda reír de nuestras angustias, pero créeme que esa otra persona también tiene sus propias angustias. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente, por ahí como dice el apóstol Pablo, también en una de sus cartas, dice, esta leve tribulación momentánea. Cada quien vive sus tribulaciones momentáneas, esos momentos especiales. Dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Adelante, por favor. El pueblo, ¿dónde andaba? ¿Dónde andaba el pueblo? ¿Alguna vez has andado en tinieblas? ¿Que tienes ojos y no ves? ¿Que tienes los ojos abiertos y no puedes ver una opción, una solución, una salida? ¿Que por más que le buscas, andas en tinieblas, en oscuridad, en tu mente, sin resultados, sin ver a nadie y hasta viendo mal en algunas circunstancias? Pero ese pueblo va a haber gran luz. Las tinieblas no son para siempre. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. Hay momentos que estamos pasando por sombra de muerte. En algún área de nuestra vida, en algún aspecto de nuestra vida, en una época de nuestra vida. Pero sobre ellos resplandeció luz. Sobre ellos resplandeció esperanza. Insisto, dése cuenta que yo extraje de este pasaje precisamente esto que le mencionaba hace un momento. Una nación estaba en oscuridad, en aflicción, en angustia, con pesados yugas, tinieblas, en valle de sombra de muerte, en opresión. Y según el libro de Esdras, estaba pasando también por situaciones muy particulares, a espada, a hurto, a esclavitud, a orgullo y vergüenza. Es una realidad. Como quizás es la realidad del apóstol Pablo cuando dice, ¿quién me librará de esta situación? ¿Quién me librará de esta esclavitud? ¿Quién me sacará de este problema? ¿Habrá alguien? ¿Podrá alguien salvarnos, librarnos? Estas dos tipologías o estos dos ejemplos me gusta mencionarlo porque esto se refiere al pueblo de Dios. Los discípulos eran discípulos de Jesús. Pablo era un mensajero muy especial, con un llamado especial del Cristo resucitado. Sin embargo, en la vida de esta gente hay estas palabras que son extrañas, pero que son parte de la vida. E insisto, no hay cosa o no hay una sola persona que no tenga quizás todas estas problemáticas, porque la vida tiene esas complejidades, porque la vida tiene sus subidas y bajadas, porque la vida tiene noches y días, porque la vida tiene inviernos y veranos, porque la vida tiene subidas y bajadas. Así es la vida, y todo eso turba muchas veces tu mente, pero no es para siempre. O diría, no debería ser para siempre. Esta expresión de Isaías 9:1, no habrá para siempre oscuridad. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no habrá para siempre oscuridad? Vamos al versículo 6 del capítulo 9. 6. Versículo 6. ¿Por qué? Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3.
Por eso no habrá siempre oscuridad. Si hay oscuridad, si hay tinieblas, si hay sombra de muerte, si hay problemas, si hay situaciones que nos turban, si la vida tiene todos esos altibajos, tiene todos esos momentos difíciles, pero no debe ser para siempre, porque algo ha pasado y en este sentido algo iba a suceder, algo iba a acontecer, porque un hijo nos era nacido, porque un hijo nos es dado, porque un niño iba a nacer, porque un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre refleja solución para tu vida. Tú te puedes quedar en tinieblas, tú puedes seguir en el camino de Semaús, tú puedes quedarte en tu problemática de toda la vida, pero no ha sido la idea de Dios. Aquí había una promesa, aquí había una profecía muy marcada en que iba a venir alguien que era sumamente importante y que iba a ser un momento de transición absoluta en tu vida, de inflexión en tu vida, la inflexión en la humanidad. Iba a ser un cambio radical. Sí había tinieblas, sí había todas esas situaciones adversas, sí había enemigos, sí había cautividad, pero no era para siempre, porque iban a ser alguien. Porque un niño iba a nacer, porque el hijo nos iba a ser dado, y sobre él, Rey de reyes, Señor de señores, el principado sobre sus hombros, y su nombre es admirable. Y no solamente su nombre es admirable, es alguien que tiene la solución a tus problemas. Cuando tú lo conoces a Él como consejero, cuando tú lo conoces a Él como Dios fuerte, cuando tú lo conoces a Él como Padre eterno, cuando tú pasas por ese proceso de conocerle a Él, y luego Él en su principado, en su gobierno y en su paz que no tiene límite, reina sobre tu vida, y la turbación y los pensamientos erróneos se disipan cuando se establece el trono del príncipe de paz. Déjame decirte, este asunto no te lo puede dar absolutamente nadie. Nadie tiene la capacidad de poder hacer que la paz reine en tu vida, en tu familia, en tu nación, en nuestra comunidad, más que Él. Más que Él. Él está consciente de los ambientes que vivimos. Él sabe lo que estamos pasando. Él sabe por lo que yo estoy pasando. Él sabe, como en un momento el apóstol Pablo lo expresaba. Romanos 7:24, por favor, nuevamente. Romanos 7:24. Miserable de mí. Siempre me ha impresionado esta expresión de una persona que se siente, es más, aquí le puedo decir que está deprimida, ansiosa y con todo el estrés del mundo. Y sería muy triste que esta pregunta que él se hace no tuviera una respuesta. En su mente, en su corazón, quizás en su físico, en sus emociones, él se siente totalmente abrumado. Déjeme decirle, ahogado en sus emociones y en sus realidades. Él está en una lucha personal con una área de su vida. Y viene esa pregunta fuerte en él: ¿quién me puede librar de esto que yo estoy sintiendo en este momento? ¿Quién me puede librar de esta condición que estoy viviendo? ¿Negarla? Para nada. Estoy expresando cómo me siento, y me siento una persona miserable, limitada, frágil, vulnerable, afectada por muchas cosas,
Y en este caso son cosas personales. ¿Quién puede disipar las tinieblas? ¿Quién puede hacer que las cosas no sean para siempre? ¿Quién me puede librar a mí de mi situación, de mi realidad? ¿Quién? El problema es que muchas veces ahí nos quedamos nosotros. No tenemos a alguien que nos pueda salvar, no solamente de la muerte eterna, sino en nuestro día a día, en nuestros momentos a momentos, en nuestros tiempos de problemáticas. Sería triste que nosotros no pudiéramos tener una respuesta a esto. Pero este hombre tenía ahí quizás en un pedacito de su mente, donde estaban quizás también tinieblas, inquietudes, desesperanza, cosas que estaban consumiéndolo. Pero ahí había una pepita, había una palabra que quizás le decía: acuérdate que tú conociste a alguien, acuérdate que tú fuiste llamado por alguien, acuérdate que tú eres importante para alguien. Recuerda que hay alguien que te conoce desde el vientre de su madre. Quizás escuchó por ahí una enseñanza, quizás lo leyó, o quizás de la misma boca del maestro, algo quedó en su corazón y como una pequeña chispa empezó a arder. Y en ese momento él dice: sí, esta es una condición real. Si yo me voy a mi alma, quizás lo único que voy a hacer es alimentar mi problemática. Si me voy a mis emociones, voy a aumentar mi depresión. Si me voy a mis pensamientos, quizás voy a ampliar mi ansiedad. Pero me voy a una palabra que está ardiendo en mi corazón y que me habla de alguien que conozco. Y entonces él levanta sus manos y dice, siguiente versículo, diga conmigo por favor: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias yo doy porque se cumplió aquella profecía de que nos iban a dar un hijo y que iban a ser un niño y que el nombre de ese niño iba a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y él entiende ahora y levanta sus manos, dice: Señor, gracias por haber enviado a Jesús, gracias por la obra de Jesús, gracias por el ungido, gracias por ese Cristo que hoy ha resucitado. Gracias, Señor, porque no me abandonaste, no me dejaste en oscuridad, no me dejaste en la angustia. La oscuridad no es para siempre. Gracias, Dios, por enviar a Jesucristo, el que ahora es mi Señor. El que ahora es mi Señor. Wow. Y cuando le conoces, cuanto más le conozco, quiero saber más de Él. Conocerlo no solamente a alguien que es admirable, sino estar bajo su consejo, estar tomado de su mano del Dios fuerte, saber que Él es el Padre que necesito, que me ve como su hijo, que estoy en una relación íntima con Él, en una comunión íntima con Él. Y si yo paso por ese proceso, Él va a hacer que la paz llegue a mi corazón, a mi mente, a mi alma, nutra mi espíritu
me fortalezca para enfrentar la vida. Quizás va a haber tinieblas más adelante. Quizás va a haber circunstancias difíciles más adelante. Quizás las adversidades van a volver, pero ya aprendí que no tengo por qué vivir solo. Que la oscuridad no es para siempre, que la angustia no es para siempre, que la sombra de muerte no es para siempre, que la enfermedad no es para siempre. Yo levanto mis manos y en medio de toda circunstancia digo, gracias a Dios, Él es el único que me puede librar. En Cristo Jesús, Él me da la victoria. Él me ayuda, su mano me sostiene, su espíritu me ayuda. Él es mi noble sostén. Me ayuda en el tiempo de debilidad. Él es todo para mí. Él es todo, absolutamente todo para mí. Decía la palabra, vamos a Lucas 24:36, por favor. 24:36. Hablando nuevamente de los discípulos. Mientras ellos hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. En esa plática que no llevaba nada, estéril, vana, sin propósito, sin traer a relación, a colación la palabra, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa ustedes, pasa ustedes. Y ahí es donde viene la pregunta. Siguiente pregunta, siguiente versículo, por favor. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que estaban viendo hasta un espíritu. Es que cuando, por ahí dicen los dichos populares, cuando te quemas con leche hasta el joco que le soplas. Ya no saben ni de qué espíritu viene. Ya empieza a andar buscando cosas extrañas. ¿Cómo estaban ellos? Espantados, atemorizados, los discípulos de Jesús. ¿Cómo estaba la nación? En angustia, en problemada. ¿Cómo estaba Pablo? Atado a una problemática. Pensaban que veían espíritu. Siguiente versículo. Y es donde les pregunta, ¿por qué están turbados? ¿No me conocen? ¿No entienden que lo que yo prometí, no solamente que iba a venir, sino que iba a resucitar? Aquí estoy yo ahora con ustedes. He resucitado. He resucitado. Lo que yo dije, lo cumplí. Y ahora ustedes son libres de pecado. No hay condenación, yo pagué por sus pecados. Sin embargo, esas verdades no las podían abrazar porque sus mentes están turbados en incredulidad. La incredulidad hace que se nublen nuestros pensamientos. Tienes que creer definitivamente. Y usted sabe la trama por ahí. Me brinco un poquito para cuestión de tiempo. Versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que yo les hablé. Les dije que yo iba a ser el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Yo se los voy a hacer. Yo les dije que iba a resucitar, que no los iba a dejar solos. Y se los hablé, estaba con ustedes. Y les dije que era necesario que esto se cumpliese, que la ley de Moisés y los profetas se cumplieran, que era necesario. Lo que pasa es que no entendieron, no tuvieron la capacidad de comprensión, no tuvieron comprensión. Déjame decirles una cosa bien importante. Usted tiene que aprender a escuchar la palabra, pero en la palabra tiene que haber comprensión y tiene que haber revelación para que no se te olvide y quede guardada en el corazón. No solamente es venir a escuchar la palabra, tiene que haber una revelación en tu vida. Tiene que haber algo que, vamos a decir, que te haga luz, que te cambie la vida, que el Cristo es real. Estos hombres, insisto, son sus discípulos.
Y esos mismos discípulos fueron con los 11 y los 11 también estaban enclaustrados por ahí, encerrados, porque era difícil de creer. Pero es donde Dios quiere que tú retes tu fe, lleves tu fe a otro nivel, donde creas que Él es poderoso para hacer las cosas que Él prometió, y que Él es poderoso para estar contigo, y que fue poderoso para levantarse de entre los muertos. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo, que en Él está el camino, la verdad y la vida. Tienes que creerlo. No solamente repetirlo, tienes que estar metido en tu corazón. Y yo creo que aquí empezó a arder el corazón de estos hombres. Empezó algo a manifestarse de las palabras que Él había hablado, a recordar las palabras, porque ahí estaban, pero se les había olvidado. No las entendieron. Juan capítulo número 14, por favor. Una palabra para ti y para mí en este día. ¿Por qué cree que Jesús les decía que por qué están turbados? Porque les había dicho anteriormente: hey, no se turbe tu corazón. Que tu corazón no se turbe. Porque si tu corazón se turba, va a llenar de pensamientos negativos. Se va a llenar de pensamientos negativos, de experiencias indeseables, de pensamientos erróneos, ausentes de palabra, ausentes de fe. No se turbe su corazón. Y nos pone un reto bien fuerte. Dile al que está a tu lado: creer en Dios no es suficiente. Debes de creer en Él, en Jesús. Es que yo creo en Dios. No es suficiente. Él dice: tú debes de creer en Dios, pero debes de creer en el Dios no lejano, sino en el Dios cercano. Ese que camina contigo, ese que te habla, ese que hace arder tu corazón, ese que te dijo que te iba a enviar su Espíritu Santo, ese que te dijo que sus palabras son espíritu y son vida, ese que te dijo que escudriñando las Escrituras tú ibas a alcanzar la vida eterna. No solamente debo de creer en un Dios lejano, sino tengo que creer en ese Dios cercano, en ese niño que nació, en ese hijo que nos fue dado. Debo de creer a Él como el admirable. Debo de creer en Él como el consejero. Debo de creer en Él como el Dios fuerte. Debo de creer en Él como el Padre eterno, porque Él es el príncipe de paz. Por lo tanto dice: yo les dije, no se turbe su corazón. El problema es que lo que yo te he dicho, lo que yo les dije, las palabras que yo les dejé, no las creen. No las creen. Y cuando no las crees, entonces todo esto que está en tu mente se amarra, se afianza, se llena tu mente de pensamientos ausentes de verdades, ausentes de camino, ausentes de vida. Dice más adelante el mismo pasaje, vuelve a repetir lo mismo Jesús. Dice de esta forma, versículo número 27. Acuérdate, tú debes de seguirme conociendo hasta que se manifieste el príncipe de paz. Entonces te dice: mi paz yo te lo ofrezco. Yo sé tus miedos, yo sé tus monstruos, yo sé tus temores, yo sé tus inseguridades, yo sé tus enfermedades, yo sé todo. Nadie, no se lo tienes que contar a nadie, yo lo sé. Pero te digo,
ahora que me voy a ir, les voy a dejar algo que es sumamente importante para sus vidas. Les voy a dejar mi paz. Esa paz, yo soy el único que te la puede dar. Y te voy a dar una paz libre de todo. No es como la que te da el mundo. Es una paz permanente, confianza, seguridad. Te voy a envolver en un ambiente de paz, de firmeza en la palabra, con mi espíritu. ¿Para qué? Para que tu corazón no se turbe, para que tu corazón no tenga miedo, para que puedas vivir en paz. Aquellos discípulos lo invitaron a quedarse. Y me gusta el no protagonismo del más protagonista. Lo invitaron a sentarse a la mesa y cenar con ellos. Búscalo por ahí, Rolando, por favor, en Lucas 24. Aquellos hombres le dijeron: quédate con nosotros, no vayas más allá, te necesito. Miserable de nosotros si no te quedas, nos vamos a sentir muy mal si te vas. Estamos perdiendo una grande oportunidad. Es el momento para nuestra vida más importante, más crucial. Hay cosas que están pasando, estamos yendo en un camino equivocado, vamos a Semaús, pero quédate con nosotros. Y entonces sucede algo maravilloso, debe decir, donde no ardía nuestro corazón. Jesús llega y se sienta a la mesa con ellos. Porque acuérdate lo que el Señor nos decía al principio: mientras yo esté, siempre habrá una mesa para ti. Mientras yo esté, siempre habrá una mesa para ti. Si yo llego, siempre va a haber una mesa. El día ya declinado, entró pues a quedarse con ellos. Siguiente versículo. Y aconteció que el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, estaba sentado con ellos a la mesa. Tú puedes sentarte en muchas mesas, pero esta es una mesa especial. Y el no protagonismo del protagonista. Ricardo, ven por favor. Tráeme 2 servilletas por ahí. Quiere el Señor bendecirnos en esta mañana, en este tiempo. Con esta agarra así agarra un pan de los grandotes. Y dice que estando sentados a la mesa hizo lo que siempre hacía. Esto lo compartimos un poquito la semana pasada. Gracias. Yo lo he estado viviendo de una manera especial. Han sido muchos motivos de gratitud. Por un caldito de pollo, por una tortilla, por un pan. La sencillez de aquel que es admirable. La sencillez de aquel que es Dios fuerte. La sencillez de aquel que es consejero. La sencillez de aquel que podía hacer que los panes se multiplicaran en su mano, de la nada. Pero en medio de aquella mesa, aquel
que también es Padre eterno con sus hijos, empieza con su protagonismo. No dice que Él llevara el pan, ahí estaba el pan. Pero cuando estaba el pan ahí, hacía lo que siempre Él hacía, como un hijo agradecido con su padre. Tomó el pan, lo bendijo dando gracias. Lo partió y lo dio. Y cuando estaba ese momento, siguiente versículo por favor. El protagonista se fue, pero los ojos de ellos fueron abiertos y le reconocieron. Y le reconocieron. Y entonces dijeron lo siguiente: se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón, no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos su palabra, cuando nos recordaba las Escrituras. ¿Sabes por qué nuestro corazón no arde? Porque está lleno de problemáticas, de ansiedades, de angustias, de nuestros muchos temores, de nuestras muchas preocupaciones. Y nuestro corazón sigue sin arder. El Señor quiere hacer arder tu corazón. El Señor quiere que nuestro entendimiento se abra para que sepamos quién es Él, para que sepamos lo que Él hizo por nosotros al enviarnos su Espíritu, la bendición de las Escrituras y su presencia que nunca nos iba a dejar, y que su nombre es admirable, que su nombre es consejero, que su nombre es Dios fuerte, es Padre eterno, y Él verdaderamente es príncipe de paz. Él verdaderamente es príncipe de paz. Por eso donde quiera que Él llegaba, lo que decía es: lo que tú necesitas en tu vida es paz, y no te voy a dar cualquier paz, te quiero dar mi paz. Quiero llenar tu corazón, y la luz va a disipar las tinieblas, y la luz va a quebrantar los yugos de oscuridad, y la luz va a resplandecer en tu vida, disipando todo lo que te hace daño. La semana pasada yo pedí a alguna gente que estuviera por aquí adelante y tomara un pedazo de pan. Tomara pan. Yo quiero pedirle ahí a ver, Mario Rodríguez, ven por favor. Y ya que estás por aquí, Ricardo, abre esa servilleta por favor. Quiero que en un momento me ayuden por favor. Como sé que alguna gente más bien la semana pasada vino y como siempre en muchas ocasiones pensamos solamente en nosotros
Y yo me di cuenta que por algunas circunstancias, alguna gente adulta no pudo pasar. Algunas personas con problemas X no pudieron pasar. Por eso yo quiero que me hagas un favor, Mario, y tú también, por favor, Ricardo. Esto ya lo agarré yo, entonces me lo tengo que comer yo. Mario, con mucho respeto, yo quiero que vayas ahí. Mira, mi hermana Josefina, levante sus manos, por favor. Vas a ir con ella. Atrás está mi hermana Panchita. De este lado está mi hermana Magda. Ahorita viene por acá. Yo sé que salió al baño ahorita, pero viene por acá. Ve con Juan Luis allá atrás, por favor, y dales un pedazo de pan. Con respeto, voy a pedir, ve con mi hermano Maurilio y mi hermana María Elena aquí adelante. En la fila de atrás, Mario, está mi hermana Olga. Ahí contigo, Ricardo, está mi hermana Rosy. Son nuestra gente adulta. Esta gente. Ven aquí con nuestra invitada del día de hoy. Aquí, Mario, por favor. Voy a pedirle a Miguel que venga para acá también, por favor. Raúl también, por favor. Y empezamos con todos los demás. Escobedo, por favor. A repartir el pan a toda la gente ahora sí. No sé si alguien más adulto se me está pasando por ahí. Y también distribuyen. Pero Paco y Juanita, esos son hasta bailan, si se pueden mover. No, llévalas ahí. Ya te mandó a la quinta edad, Josué. Dice que no te puedes mover, Juanita. Si yo la vi bailando anoche. Mi hermana Olga todavía no se lo coma, mi hermana. Espérese tantito. Con respeto, ahí atrás está Leti también. Algunas que no son tan de una edad tan avanzada, pero que tienen problemas de movilidad. Les van a repartir a todos. Llévenle pan a todo el mundo. Ahora sí vamos a dar pan a todo el mundo y nos esperamos para Tere. Quiero que vengas, por favor, ¿sí? Repartimos las uvas, por favor. Vamos a hacerlo rápido. Dice la palabra que el corazón ardía cuando esta gente escuchaba la palabra y cuando le vieron partir el pan. El ciego de nacimiento, después de que lo reconoció, que ligó la voz de aquel que le dijo: vete a lavar al estanque de Siloé. Ahora lo ligó con un rostro. Viene una pregunta de Jesús: ¿crees en el Hijo de Dios? Dice, y él creyó
Preguntó: ¿quién es, Señor, para que crea? Yo soy el que habla contigo. Y en ese momento él adoró. Porque no es suficiente que tú recibas un milagro. Todos necesitamos milagros. Pero los milagros son sucesos para afirmar los procesos. ¿Me escuchó bien? Los milagros son sucesos que afirman los procesos. Y ahora que Él es el Señor, dice la palabra que Jesús oró para que les fuera abierto el entendimiento. Es por lo que oraba el apóstol Pablo. Dice: no ceso de orar por ustedes. No ceso de orar por ustedes, para que el Dios que les envió al Señor Jesucristo, ese que le solucionó la vida a Pablo, les dé a ustedes, alumbre los ojos de tu entendimiento. No es el asunto de lo que puedas ver con tus ojos físicos, es lo que puedes ver con tus ojos de entendimiento. De entendimiento. Para que sepas tres cosas que van a hacer una diferencia en tu vida. Que sepas cuál es tu esperanza, cuáles son las verdaderas riquezas y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Las riquezas de su herencia en los santos. ¿Te vienes por favor tantito, mamá? Mi hermana Magda ya tiene pan y uvas. Muy bien. Mi hermana Finita, mi hermana Panchita. Sí, tú entrégalos. Es que déjeme decirte, para esto nuestros hermanos adultos, incluyendo a Paco y Juanita, se van a llevar un poquito más de pan para toda la semana, para un cafecito por ahí, para un momento. No importa que le ponga mantequilla o frijoles Perdónenme si soy un poco o mucho muy atrevido en lo que estoy diciendo, pero rompamos el hielo de situaciones muy ortodoxas, muy religiosas. Jesús estaba ahí a la mesa y en ese momento algo pasó especial en el corazón de esos hombres, en la sencillez del protagonista que no es protagonista, pero que es capaz de darte vida, paz, revelación, entendimiento. Se los puede dar en una servilleta, Tere, ¿sí? Para que cuando coma pan por ahí, en su casa, o en el camino cuando va por ahí, simplemente cierre sus ojos y diga: gracias, Señor, porque tú eres aquel que dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, que aunque mis amigos me olvidaren, aún mis hijos no se acordarán de mí, mis amigos se fueran, los vecinos no existan, tú dijiste que nunca me ibas a dejar, nunca me ibas a abandonar. Como estuviste conmigo al principio, estarás conmigo al final. Al entrar en tu santo lugar, nos ponemos de pie. Me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y a gozarme
en intimidad. En confianza yo me puedo acercar. De tu mesa puedo participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme, con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús. Deje que las tinieblas se disipen. Mi Dios, mi amor, tú eres mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Participemos del pan en este momento. Yo declaro que los ojos de nuestro entendimiento se abren para tener una revelación del Cristo resucitado, del cumplimiento de sus promesas sobre nuestra vida, de salud, de seguridad, de fortaleza, de vida. Esas mesas de Jesús, donde Él es el protagonista. Que alguien traiga el pan es otro nivel, pero que alguien sea el pan es algo que tú y yo no entendemos. Y Él dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, hablando del pan, y tomad, beban de esta copa, es mi sangre. Porque pensando en ti, 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 sin condenación, sin condenación, sin culpa, sin esclavitud, yo derramé mi sangre, derramaré mi sangre por ti, para perdón de todos tus pecados. Participemos de la uva en este momento. Nuevamente ponga su mano en el corazón y dele gracias al Señor por la libertad de este momento, porque Él abre los ojos de tu entendimiento, porque te libera absolutamente de todo, porque te dice que no habrá para siempre oscuridad en tu vida, que esto que estás pasando no es para siempre. Te dice que la luz va a resplandecer, te dice que sus verdades van a hacer que ardan en tu corazón. Vas a entender que lo que Él prometió, Él lo va a hacer. Recibe su paz. Recibe su paz. Recibe su perdón. Recibe su vida. Dale gracias. Mi pan, mi luz, mi oración, eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción, eres tú,
Jesús, solo tú. Di esta verdad. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me ama, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas. Que ese sea tu canto esta semana, estos días. Y no olvides darle gracias a Dios profundamente por todo lo que Él va a añadir a tu vida. La libertad de culpa, de condenación. Gracias, Dios, porque eres admirable, porque eres consejero, porque eres Dios fuerte, porque eres Padre eterno. Tú eres mi príncipe de paz. Vaya a casa en paz. Excelente y bendecida semana en libertad. Amén. Amén y amén.